Muy buenas, en este vídeo vamos a analizar cómo podemos calcular dominios de funciones. Vamos allá. Mirad, analizar el dominio de una función es importante porque muchas otras características de las funciones se van a basar justamente en lo que hayamos calculado respecto a los dominios. Bueno, como sabéis, una función es una aplicación de un conjunto numérico en otro. Pues vamos a llamar dominio al conjunto de los valores que puede tomar la variable independiente, que ya sabéis que habitualmente será la x. Por ejemplo, vamos a poner algunas funciones elementales que conocemos de un vídeo anterior y miraremos cuál es su dominio. Por ejemplo, empezamos con la función raíz cuadrada. Fijaos, todos los valores positivos del eje horizontal de las x pertenecen al dominio porque todos ellos podemos calcularle su raíz cuadrada. Todos ellos los podemos poner aquí en la x, ¿de acuerdo? En cambio, los que están a la izquierda no. Los valores negativos no pueden formar parte de este dominio porque yo no puedo calcular la raíz cuadrada de un número negativo. Del 0 que está entre unos y otros, pues bueno, del 0 sí, porque la raíz cuadrada de 0 sí que existe. Es decir, el dominio de esta función sería desde el 0 hasta más infinito. La siguiente función a analizar sería la hipérbola 1 partido x. Como hemos visto antes, la función 1 partido x, la hipérbola, tiene dos ramas y en x igual a 0 tiene una asíntota vertical. Eso significa que el valor 0 no lo puede tomar porque no tiene imagen ni por la parte de arriba ni por la parte inferior de la gráfica. ¿Y por qué no tiene imagen? Pues porque no puedo calcular el 1 partido 0. Cualquier otro valor de la x sí que pertenece al dominio porque sí que puedo calcularle su inversa. Y la última de las funciones elementales que vamos a ver aquí pues sería la del logaritmo. Logaritmo decimal o logaritmo neperiano. Si recordáis, tenía esta forma de aquí, tiene una asíntota en x igual a 0 también, y no podemos calcular logaritmos de valores negativos, de forma que el dominio de esta función empezaría en el 0, pero no lo incluiría y podría tomar, eso sí, todos los valores positivos. Fijaos que los valores entre el 0 y el 1 también los toma, aunque su imagen sea negativa. Bueno, pues resulta que estas tres que han quedado diríamos que serían los tres problemas que nos podemos encontrar con los dominios de las funciones. El primero, si aparece una raíz cuadrada o de índice par en una función, lo que nosotros tenemos que pedirle es que lo que tenemos dentro de la raíz, el radicando, sea no negativo, porque no podemos calcular una raíz cuadrada o de índice par de un número negativo. ¿De acuerdo? Es decir, el 0 sí o valores positivos. Para fracciones algebraicas, lo que vamos a pedir es que el denominador, en este caso la x, no sea 0. De forma que aquí, en esta función, la x puede tomar cualquier valor menos los valores que anulan el denominador, que en este caso sería el 0. Y las funciones que incluyen un logaritmo son parecidas a las anteriores de la raíz, pero ahora para calcular el logaritmo necesito que ese valor sea estrictamente positivo. No vale con que tome el valor 0. ¿De acuerdo? Pues este sería el dominio de cada una de estas funciones. Con estas ideas podemos pasar a calcular dominios de funciones un poco más complejas. Por ejemplo, el dominio de esta función, la raíz cúbica de x cuadrado menos 1. Resulta que es una raíz cúbica. Antes hemos hablado de las raíces de índice par. La raíz cúbica existe incluso de números negativos. Recordad que la raíz cúbica de menos 8 da menos 2. ¿Vale? Y la raíz cúbica de 27 da 3, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, la podemos calcular tanto de números positivos como negativos. Es decir, que en esta función no tenemos ningún problema y podemos escribir que el dominio de esta función son todos los valores reales. Otra función sería g de x igual a un polinomio. Cualquier polinomio se puede calcular siempre para cualquier valor de x, de forma que las funciones polinómicas tampoco van a tener ningún problema de dominio. El dominio en este caso podemos escribir que también sería toda la recta real. Esta tercera función es un logaritmo. Aquí deberíamos ir con cuidado porque no podemos calcular el logaritmo ni de 0 ni de números negativos, pero fijaos que el argumento de este logaritmo es un cuadrado que como poco valdrá 0 más 1.
de forma que x cuadrado más 1, como poco, vale 1, con lo cual tampoco tenemos ningún problema para calcular esos valores para cualquier valor de x, de forma que el dominio de esa función h también es toda la recta real. Pero no siempre es tan sencillo, entonces vamos a ver algunos ejemplos en los que sí que hay que hacer cálculos para obtener ese dominio. Por ejemplo, esta fracción algebraica. Por ser fracción algebraica, lo que nosotros vamos a exigirle a esta función es que, como no podemos dividir entre 0, lo que vamos a pedirle es que el denominador no se anule. Para ello lo que vamos a hacer es justo lo contrario, calcular cuándo se anula. Si calculáis formulita menos b más menos raíz cuadrada b cuadrado menos 4c partido 2a, resulta que esta ecuación de segundo grado tiene dos soluciones. Son el menos 1 y el menos 2. Eso quiere decir que puedo sustituir cualquier valor de la x en esa función, excepto estos dos. Porque estos dos harían que el denominador se anulara y no puedo dividir entre 0. De forma que escribo que el dominio de esta función son todos los reales excepto los números que anulan su denominador. El siguiente ejemplo es una función que tiene dos de los tres problemas que hemos señalado antes, porque aparece la raíz cuadrada y aparece el denominador. Entonces, por una parte, voy a pedirle a esta función que x cuadrado más x no sea 0. Con el razonamiento de antes, si factorizo esto, ¿cuándo x cuadrado más x es 0? Pues cuando la x es 0 y cuando la x es menos 1. Pues estos dos valores ahora después los tendré que quitar del dominio, ¿vale? Aunque realmente ahora veréis, de la forma que vamos a resolverlo quizá no habría sido necesario hacer este paso. Vale, pues voy a pedirle a esta función que el radicando sea mayor o igual que 0. Y esto al final es una inecuación. Si recordáis las inecuaciones con cociente, lo que vamos a hacer es estudiar por separado numerador y denominador como ecuación. ¿De acuerdo? Aquí obtendremos que la x vale menos 3 y aquí, bueno, ya lo teníamos, pero sería el 0 y el menos 1. Entonces aquí estudiaré qué ocurre antes y después del menos 3 y aquí abajo estudiaré qué ocurre antes del menos 1, entre el menos 1 y el 0 y a la derecha del 0. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es elegir un valor que esté a la izquierda de menos 3 y sustituir en el numerador. Por ejemplo, elijo menos 4, sustituyo aquí arriba y el signo que tengo es negativo. Lo voy a señalar así. El negativo lo voy a poner aquí en color rojo. Si elegís un valor a la derecha del menos 3, por ejemplo el 0, al sustituir en el numerador os da un valor positivo. Lo voy a señalar, por ejemplo, en verde. ¿Vale? Esta recta de arriba corresponde al numerador. En la recta de abajo elijo un punto que está a la izquierda de menos 1, por ejemplo el menos 2, y lo sustituyo en el denominador ahora. ¿Vale? Menos 2 al cuadrado son 4 y menos 2 daría un valor positivo. Lo voy a marcar en verde también. Positivo aquí. Entre el menos 1 y el 0, si elegís un valor y sustituís, veréis que el resultado es negativo y a la derecha del 0 pues vuelve a ser positivo. Y ahora aquí tengo al final, a ver si lo puedo poner así, eso es, 4 subintervalos de la recta real. En este primero, que fijaos es de menos infinito al menos 3, resulta que el numerador es negativo y el denominador es positivo. Es decir, tienen signos diferentes. Cuando yo divida eso, el resultado será un número negativo. Con lo cual, este trozo de menos infinito al menos 3 no puede pertenecer a mi dominio. El intervalo de menos 3 a menos 1, tanto numerador como denominador son positivos. Con lo cual, cuando haga esta división, el resultado va a ser positivo. Este intervalo del menos 3 al menos 1 sí que va a estar en el dominio de esta función. Entre el menos 1 y el 0 también tengo signos diferentes, por tanto al dividir me dará signo negativo, este intervalo no puedo cogerlo, y a la derecha del 0
vuelven a ser los dos positivos, de forma que al dividirlos también tengo un valor positivo. Así que voy a escribir que el dominio de esta función g, hemos quedado que era el intervalo del menos 3 al menos 1 y del 0 a infinito. Y ahora tendríamos que decidir si estos extremos entran o no entran, el menos 3, el menos 1 y el 0. Fijaos, el 0 y el menos 1 son los valores que anulan el denominador. Y el denominador no se puede anular nunca, ¿vale? Aquí hemos señalado aquí antes que estos son los puntos que no puede tomar. Entonces, en el 0 y en el menos 1, seguro que va a haber paréntesis, porque esos puntos no pueden pertenecer a mi dominio. En el menos 3, el menos 3 es el que anula el numerador. ¿El numerador puede ser 0? Es decir, ¿existe la raíz de 0? Pues en este caso sí. Con lo cual el menos 3 lo pondré con corchete porque sí que pertenece a nuestro dominio. Ya veis que al final el cálculo de dominio viene a ser resolver una inecuación. Y aún otro ejemplo más sería una función con un logaritmo. Logaritmo también de una fracción algebraica. Entonces lo que voy a pedirle a esta fracción algebraica es que su resultado sea estrictamente positivo. Recordad que no podría ser tampoco 0. ¿Vale? Es un caso parecido al anterior, pero mirad, este denominador x² más 1 siempre va a ser un número positivo. ¿Vale? Esto ya lo hemos razonado antes, es un cuadrado más 1, con lo cual esto siempre va a ser positivo. Y al final esto se reduce a ver cuándo se cumple que el numerador también es positivo. Porque así al dividir positivo entre positivo me va a dar el resultado con el signo que quiero. Es decir, ahora se reduce a ver cuando x² menos 4 es estrictamente positivo. Bueno, pues esto es muy sencillo. Resuelvo la ecuación y obtengo los valores menos 2 y 2. Los coloco en la recta y ahora estudio el signo en cada uno de estos tres intervalos. ¿El signo de quién? Pues el signo del numerador, ¿vale? De x² menos 4. Si elegís un valor a la izquierda de menos 2, sustituís allí, veréis que eso da positivo. Un valor entre menos 2 y 2, al sustituir, veréis que está negativo. Y un valor a la derecha del 2, veréis que os da positivo. Por tanto, si yo lo que quería era que diera positivo, escribiré que el dominio de esta función es de menos infinito a menos 2 y de 2 a infinito. ¿Con paréntesis o con corchetes? Pues como estamos hablando del numerador, pero ahora no voy a permitir que sea 0 porque no podría calcular el logaritmo de 0, estos puntos no pueden entrar y van todos con paréntesis. Espero que os haya ayudado y a partir de ahora calcular los dominios de estas formas, porque a partir del dominio bien calculado vamos a poder analizar mucho mejor las gráficas de las funciones. Nos vemos en el siguiente vídeo.